Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en El Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y hoy quiero hablarles sobre la dualidad de lo relativo y lo absoluto. Este es un capítulo súper importante para este canal porque yo en este canal estoy moviéndome todo el tiempo entre esa dualidad, entre lo relativo y lo absoluto. Y es muy común, especialmente al principio del camino espiritual, creer que son dos cosas que son diferentes o que están separadas, o no poder moverse entre las dos, o no poder aceptar la paradoja de que la experiencia humana es una metáfora viva de esta paradoja de vivir entre lo relativo y lo absoluto. Entonces, voy a empezar hablando entre cuáles son las diferencias o cuáles son estas dualidades y por qué es tan importante que aceptemos esta paradoja en el camino espiritual. Estoy hablando de dualidades y si no han visto el capítulo de la no dualidad, se los recomiendo mucho, lo voy a dejar vinculado acá y también voy a dejar recomendado el capítulo de las leyes herméticas sobre el Kybalión, donde en la parte de la ley de la polaridad hablo también sobre la importancia de encontrar el equilibrio entre las dos polaridades y este es un gran ejemplo y algo muy importante para poder movernos entre esas dualidades y poder encontrar un punto medio y aceptar la paradoja de aceptar las dos cosas al tiempo. Entonces, empecemos hablando de lo que nos es más familiar, que es lo relativo. ¿Qué es lo relativo? Lo relativo es el ego. Lo relativo es el yo. Lo relativo es la forma. Lo relativo son las apariencias, son las experiencias, son todas las formas relativas que existen de expresión de lo absoluto. Es como si lo absoluto fuera la fuente de todo y lo relativo es todo lo que surge de manera impermanente de esta fuente absoluta. Por eso yo les decía desde el principio que el ser humano es una metáfora andante de esto, porque los seres humanos nos estamos moviendo todo el tiempo entre las dos y somos las dos al tiempo. Y más adelante voy a hablar también sobre cuáles son las consecuencias de vivir solamente en alguna de los dos, que es como qué es lo que nos puede pasar si vivimos solo desde lo relativo y qué es lo que nos puede pasar si intentamos vivir la vida a través solo de lo absoluto. Entonces, ya hablé de qué es lo relativo, qué es el yo, qué son las relaciones, qué son los trabajos, qué son los proyectos, que son todos los fenómenos que existen en el campo de lo visual, de lo mental. Todo esto es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque no tiene una base sólida, fundamental. Tú no puedes definir a eso como eso es eso y ya, porque lo relativo todo el tiempo está cambiando. Pero eso no le quita su importancia, eso no le quita lo importante y lo que debemos trabajar con eso dentro de nuestra experiencia humana. La mente y todos los pensamientos son totalmente relativos y no tienen y tienen como una característica principal o conjunta a todo esto es el no yo, es decir, no tienen algo esencial que los pueda definir, es algo que está en un constante cambio, en una constante transformación. Esto es, digamos que lo relativo, y ahora vamos a lo absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Lo absoluto es lo inmutable, es la vacuidad, es la conciencia pura, es el estado máximo y último de conciencia, pero este estado está sucediendo todo el tiempo. Un error común en la visión de muchas personas del camino espiritual
Es pensar que hay que llegar a un punto para lograr estar en este estado de conciencia pura, de paz absoluta, de infinito. No hay que hacer nada, porque ese es nuestro estado natural. Ese es el estado base de todo y es de donde está surgiendo todo. Es nuestra naturaleza última y verdadera. Y esto es lo más absoluto. Esa es la no dualidad. Esa es la vacuidad. Es de ahí de donde surge todo lo relativo. Entonces, esto es, intentándolo expresar con palabras relativas, estoy intentando hablar de lo absoluto. Entonces, en el camino espiritual surge muchas veces, y es muy común, esta tensión entre lo relativo y lo absoluto. Es porque estamos viviendo totalmente en lo relativo, sentimos un llamado hacia lo absoluto, y cuando empezamos a entrar en contacto con las ideas de lo absoluto, cuando tal vez experimentamos el absoluto por alguna razón, es muy común quedar anonadados de haber experimentado o de haber entendido esto y negar lo relativo. Entonces, no quiero tener ego, entonces esta vida humana, ¿de qué sirve si todo es sufrimiento? Entonces se empieza a idealizar este estado como si fuera algo que hay que lograr o como si fuera la forma correcta de vivir o como si la iluminación o el despertar fuera ya vivir en un trance totalmente experimentando la no dualidad. Pero esto es una trampa del camino. Tanto la idea de que eso es como si se llega a lograr, pues vivir en ese estado. Esto también que voy a hablar en este momento, lo hablé en un capítulo en el que hablo exclusivamente del ego, que también lo voy a dejar acá. Les recomiendo mucho que revisen este capítulo, es súper importante para todas las enseñanzas que doy en este canal, entender bien el concepto del ego, pero voy a hablar en este capítulo también del yo o del ego desde lo relativo y de lo importante que es que sigamos aceptando el yo, fortaleciendo el yo y usándolo como un aliado en el camino espiritual. El yo es el que nos permite seguir vivos y seguir haciendo este trabajo espiritual. Es el que nos permite experimentar todo, todo el campo de experiencias que pueden surgir en esta experiencia humana, valga la redundancia. El yo es el que nos permite ayudar a los demás también. Es el que nos permite ayudarnos a nosotros mismos. Es el que nos permite crecer. Es el que nos permite avanzar. De nuevo, todo esto es relativo. Todo esto a la final no es real, pero sigue siendo importante y sigue siendo real relativamente. Entonces el yo también es el que nos va a permitir entrar en relaciones, el yo es el que nos va a permitir construir, es el que nos va a permitir sanar, alimentarnos. El yo es súper importante, entonces dentro de esto es muy importante tener en cuenta el yo, priorizar el yo, sin volvernos solo el yo. Y este es como el punto clave de este episodio. Que cuando nosotros nos vamos hacia un extremo, digamos que voy a poner en este momento el ejemplo de irnos hacia solo lo relativo, pues vamos a sufrir mucho porque creemos que eso es real. ¿Sí? Entonces, creo que esto lo voy a entrar mejor más a detalle más adelante. Voy a seguir con ejemplos de lo relativo dentro de nuestra experiencia. Este ejemplo es el de los roles, por ejemplo. Ese es un ejemplo de la relatividad y de lo importante, el rol del papá, el rol del amante, el rol del jefe, el rol del empleado, el rol del maestro, el rol del estudiante, el rol del héroe, el rol de la víctima. Hay muchísimos roles que el yo coge y en los que el yo se mueve y que son importantes dentro de la experiencia relativa para lograr ciertas cosas y para experimentar ciertas cosas y para
aprender ciertas cosas. Entonces, esto obviamente que existe dentro de lo relativo, no hay necesidad de dar más ejemplos o de que quede claro cualquier persona que esté viendo este video sabe y se siente identificada con el yo y sabe lo importante que es este yo. El tema acá es que es igual peligroso solo identificarnos con el yo o creer que es lo único real o creer que la vida se trata solo de este yo, solo de resolver los temas del yo, solo de trabajar, solo de complacerme, solo de construir esta idea y apegarnos a que es lo único que existe, porque eso nos va a causar tarde o temprano, y más temprano que tarde, y tarde también durante todo el proceso. Y hablando de tarde o temprano del tiempo, el tiempo también es algo totalmente relativo, que también hay que aprenderlo a manejar. El tiempo no existe verdaderamente, sin embargo, dentro de lo relativo, sí, este video tiene una duración de tiempo, ustedes están dedicando cierto tiempo a ver esto, pero en realidad es que ese tiempo solo existe desde una perspectiva que está calificando lo que está diciendo, esto se me está pasando rápido, esto se me está pasando lento, esto me es útil, esto me es inútil, tantas horas, tantos días desde lo humano, ¿no? Pero es totalmente relativo porque no existe ni el pasado ni el futuro. Estamos en el eterno presente. Pero dentro de la experiencia humana sí es importante que tengamos en consideración el tiempo para saber a qué horas hacer ciertas cosas, cuánto tiempo dedicamos a esto, entender procesos, ser eficientes. Es muy importante también tener en cuenta el tiempo, pero al mismo tiempo es importante saber que no existe. Entonces, dentro de los peligros de identificarnos solo con lo relativo, está que va a haber mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que eso es real, por ejemplo, yo creo que el sufrimiento más grande que podemos experimentar es la identificación completa con el ego, la identificación completa con el yo. ¿Por qué? Porque esto en realidad no existe. Esto es algo que está todo el tiempo cambiando, es como un humo que está surgiendo y se está desapareciendo al tiempo. Es como un arco iris, es como un efecto visual o un efecto mental, pero no existe sólidamente y verdaderamente. Entonces, cuando nosotros no entendemos lo absoluto y no entendemos esta importancia de aceptar esta paradoja de tener las dos cosas al tiempo, pues cuando ese ego empiece a disolverse obligatoriamente porque no tiene más de dónde cogerse cuando llegue, se aproxime la muerte, cuando empiecen a perderse e irse esas cosas que el ego sentía como suyas y como seguras, pues se va a sufrir mucho. Cuando, por ejemplo, tú empezaste a identificarte con tu rol de el padre fuerte, que se encarga de la familia, que trabaja, que tiene sus empresas, que ayuda, que es el que carga, que es el que da. Ese es solo un ejemplo, no hay muchísimas formas de identificación del ego, hay muchísimos, lo que les hablaba, de roles. Pero entonces cuando ustedes se identifican con uno y creen que eso es lo único que existe o que es muy real o que es muy cierto, se va a sufrir mucho porque entonces esa figura del padre es una figura que está también en transformación y en algún momento ese padre ya no va a poder seguir siendo fuerte, no va a poder seguir ayudando a los demás, no va a poder seguir siendo útil. Entonces, si tú crees que tu único valor es al ser útil, vas a sufrir muchísimo cuando llegue el momento necesario e importante de descansar, de quedarte quieto, de no poder hacer más cosas físicas o de esos labores con los que nos identificamos todo el tiempo y que creemos que solo valemos por eso. Entonces, este ejemplo del padre, el que no estoy entrando mucho en detalle, me sirve para caer en cuenta que este tipo de roles existen todo el tiempo, ¿no? Como el rol de ser el empleado o de ser el empresario o bueno, de la mamá también, o del novio, todos estos roles que creamos
que decimos, yo soy esto, digamos, yo soy el gerente de esta empresa y mi trabajo es súper importante, si yo no voy hoy a trabajar se va a acabar el mundo y no sé qué. Y es como un cuento que se cuenta al ego para sentirse importante, pero creerlo verdaderamente va a traer muchos problemas porque eso siempre, como les decía, va a desaparecer, siempre se va a acabar. Y si tú no entiendes lo absoluto y te identificas solo con lo relativo, vas a sufrir muchísimo, ¿sí? Creo que está claro porque es principalmente esta identificación sola hacia lo relativo. Otra parte en la que sufrimos mucho cuando nos identificamos solo con lo relativo es con la muerte de seres cercanos, seres queridos. Si nosotros solo creemos en lo relativo y que estas personas solo existen desde esa apariencia y se murieron o se fueron o nos abandonaron, vamos a sufrir muchísimo. Mientras que si nosotros aplicamos también lo absoluto, la no dualidad, el darnos cuenta que en realidad somos un todo, experimentándose de diferentes maneras, nos va a aliviar mucho este entendimiento, nos va a ayudar a que no suframos tanto, eso no le va a quitar dolor a perder este pedacito relativo. Eso no se trata de negar eso, entonces solo irnos al absoluto y decir, no, entonces somos un todo, esto era una simple apariencia. No, porque son las dos cosas de nuevo. Irnos solo con lo relativo nos hace que nos perdamos del panorama completo y que nos perdamos de una gran parte de la vida y pues las personas que consumen este tipo de contenido, que están explorando estos temas, que tienen un interés en hacer un trabajo espiritual, en un avance espiritual, un avance es algo totalmente relativo también, pero importante. Em, entonces, claramente tienen que tener las dos cosas en cuenta y saber que no se puede ir solo hacia un lado. Creo que muchos incluso pueden irse más es hacia el otro lado, hacia intentar irse hacia lo absoluto, aunque esto es más difícil porque es que lo relativo nos está golpeando todo el tiempo, pero igual hay muchas personas que se pueden ir solo hacia lo absoluto y también van a tener muchos, muchos problemas. Voy a hablar ahora de esa parte, de los problemas que pueden surgir si nos identificamos más hacia lo absoluto o exclusivamente con lo absoluto, aunque de nuevo lo digo, eso es prácticamente imposible a menos de que seas de estos monjes que llevan meses como momias ya, que bajaron todos sus signos vitales y están en, en el estado de no yo puro, o de la vacuidad pura, o de la no dualidad pura que de nuevo para mí eso es un error, pero bueno, habrán seres, personas que necesitan experimentarlo para balancear tal vez otras vías en las que se fueron mucho hacia lo relativo, pero, pero nada más como idea, es muy común que algunas personas cuando empiezan a entender sobre la no dualidad, cuando empiezan a entender sobre la vacuidad, sobre la impermanencia, sobre el no yo, como que los impacte tanto y se den cuenta de esta realidad que nieguen absolutamente lo relativo. Y lo relativo no van a poder dejar de vivirlo, pero sí van a poder sufrir mucho si lo niegan. Es decir, si niegan sus necesidades, si niegan sus roles, si niegan la importancia de seguir manteniendo relaciones, de seguir haciendo un trabajo, de seguir cuidando su cuerpo relativo, de seguir cuidando su psicología relativa, de cuidar su casa, de cuidar su cuerpo, de cuidar su mente, de cuidar su alimentación, sus mascotas, sus hijos, su pareja y a sí mismo. Se puede caer también en un nihilismo bastante depresivo que a la final puede llevar hasta el suicidio o puede llevar a tener una vida toda irónica constantemente, como una vida bastante cínica
y bastante depresiva en realidad. También puede llevar mucho a evitar responsabilidades y avanzar en el camino espiritual, porque de nuevo, siento que, y lo repito las veces que tenga que repetirlo, porque es importante, este es el punto clave de este video y del camino espiritual, y es movernos entre las dos, porque cuando nos vamos solo hacia lo absoluto, que es real y es la última esencia única y lo que somos verdaderamente, pero cuando negamos lo relativo, no vamos a avanzar más, no vamos a crecer, no nos vamos a quedar estancados. Vamos a dejar de tener responsabilidades, y esto es muy común, he escuchado muchos casos, a mí mismo me pasó, y sé de mucha gente que cuando tienen un despertar espiritual, pierdan total deseo o ganas o motivación para hacer cosas y pueden quedar así anonadados meses, incluso años, aunque no creo que tanto, pero habrá personas que sí, pero es muy común durar meses sin una motivación de hacer las cosas, sin ganas de hacer cosas. Es como que ya lo entendí, ya lo viví, entonces, ¿qué más hago? Si estás pasando por eso, eso solo dura un tiempo. Ya después, como por pura inercia, se requiere volver a estar otra vez conectados con la experiencia humana y con nuestras responsabilidades y con todo lo que tenemos que vivir acá, porque yo por eso les decía que el ser humano es una metáfora andante de esto. Nosotros estamos totalmente entre lo material y entre lo espiritual. Y tenemos que movernos entre las dos, o si no, no seríamos humanos. Si tú estás muy hacia lo absoluto y crees que es que todo esto otro es muy falso o no es importante, entonces ¿por qué estás teniendo una experiencia humana? Claramente es porque todavía tienes cosas que aprender, tienes todavía cosas que hacer, todavía tienes cosas que resolver y debes responsabilizarte de eso, entendiendo lo absoluto. Y es que entender lo absoluto, haciéndolo relativo, es maravilloso. Le da una nueva dimensión a la vida. Nos da también una razón de ser, porque yo sé que entrar en este nihilismo es muy fácil. Esto se hace sobre todo en las primeras etapas del entendimiento, pero cuando uno entiende el absoluto verdaderamente, ya se acaba el nihilismo. Y cuando tú logras combinar las dos, se acaba este nihilismo y tú antes sientes una motivación mucho más grande de hacer las cosas, de, de trabajar, de responsabilizarte, de ayudar y de ayudarte, de tener relaciones sanas, de trabajar en ti psicológicamente, en trabajar en tu cuerpo, en hacer ejercicio, en comer saludablemente, en tener hábitos saludables. Yo por eso en este canal y por eso les decía desde el principio que este es un capítulo importante para este canal, yo voy a hablar mucho también de lo relativo, de rutinas que podemos hacer para trabajar en lo relativo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras relaciones, desde lo poco que sé. Y eso no va a negar nunca lo absoluto. Al contrario, lo que les decía, lo complementa y se ayudan muchísimo. Son cosas que debemos complementar y que debemos trabajar. Una forma, y es un poco el punto también de esto, hay varios puntos, pero es que lo relativo y lo absoluto no son opuestos, son aspectos de una misma realidad y es súper importante que se complementen y tenerlos los dos en cuenta. Una metáfora que a mí también me gusta mucho y que pues los que ya han visto más videos de este canal saben que es un tema que me apasiona y que me gusta usarlo mucho en en la explicación sobre la espiritualidad, es los sueños lúcidos. Y en los sueños lúcidos tú vives el sueño, juegas en el sueño, ¿sí? Eres un actor dentro del sueño, tienes tu papel más un director también. Y esto es lo relativo porque estás como jugando un rol, pero sabes que es un sueño. Es decir, sabes que es absoluto. Es como estas dos cosas. Es una forma muy interesante de experimentar esto. Con los sueños lúcidos tú estás viviendo esta dualidad.
sabes que es un sueño, pero lo sigues viviendo. Entonces yo creo que sí, ese es el punto clave de esto y es que aprendamos a, a movernos entre estas dos cosas y saber que son complementos y no cosas separadas ni diferentes, sino que es clave que se complementen y tenerlas en cuenta las dos para la vida humana. Yo creo que no quería que fuera un video tampoco tan largo. Como les dije, tengo este otro capítulo hablando de la no dualidad y del ego también aparte donde entro más en detalle sobre esto. Me gustaría dejarlos con algunas preguntas para que reflexionen y es, ¿ustedes normalmente en qué extremos se sienten que pueden quedar más atrapados y que encuentren una forma de cómo equilibrarlo? Y también me gustaría dejarlos con un pequeño ejercicio para para que empiecen a integrar estas dos partes de una manera más efectiva. Pues durante el capítulo ya les he dado ejemplos y formas para empezar a darse cuenta de esto, pero igual pueden cuando, casi se me cae el iPad, cuando estén meditando, darse cuenta de estas dos cosas en acción al tiempo. Y es cuando estamos observando los pensamientos. Cuando voy a hacer, es algo necesario, solo que lo he ido aplazando porque lo quiero hacer bien. Un capítulo en el que hablo sobre la meditación, quiero hacer como un masterclass hablando de diferentes técnicas, diferentes formas, pero bueno, eso es para después, obviamente. Ahorita lo que les quería decir es que cuando estén meditando, independientemente del tipo de técnica que usen, dense cuenta de cómo estas dos cosas están trabajando al tiempo. Y es cuando se empiecen a dar cuenta de sus pensamientos y empiecen a observarlos, como hay algo o alguien, o no sé cómo definirlo porque en realidad no requiere ni tiene ninguna definición, que observa los pensamientos. Y hay algo teniendo los pensamientos y están los pensamientos. Está lo relativo y lo absoluto en ese momento jugando y siendo, porque no están separados. Recordemos que todas las dualidades son aparentes y ya en lo absoluto la dualidad no existe. Entonces, la próxima vez que mediten o cuando hagan mindfulness, cuando se den cuenta de que están pensando algo, caigan en cuenta de eso. Eso es algo muy poderoso, una realización muy poderosa para empezar a completar estas dos cosas. También cuando sienten que están estancados si están anonadados entendiendo la no dualidad, dense cuenta de cómo eso los afecta y entran a lo relativo. Y obviamente cuando estén muy metidos en algo relativo, una identificación muy fuerte con el yo, algún sufrimiento muy grande por cualquier razón, por alguna pérdida, por algo que no les salió como querían, como deseaba el yo, recuerden lo absoluto. Conéctense de nuevo con lo absoluto y van a darse cuenta cómo hacer estas integraciones de esas dos supuestas dualidades les va a servir muchísimo para tener una vida más tranquila, más sana, más equilibrada y pues a la final que creo que es lo que les interesa a muchos acá para avanzar en el camino espiritual y para hacer un trabajo espiritual serio y que sirva y que sea eficiente. Bueno, yo creo que por hoy está bien así este tema. Como les dije, y a los que quieran seguir conectados con el canal, seguiré hablando de las dos cosas, de lo relativo y de lo absoluto, y pues como claramente se entendió acá, es una unión de todo, pero ninguno niega al otro, todos son importantes, todos tienen su razón de ser y todos se complementan. Entonces, bueno, si me quieren poner en los comentarios qué tal les parece este tema. Y ya, muchas gracias por quedarse hasta acá los que se quedaron, gracias a los que se han suscrito y se han mantenido conectados con el canal y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.